Bueno, hoy tratando de llevarles información relacionada con la energía, por supuesto, también con esto que está ocurriendo en el mundo, con el petróleo, que tiene mucho que ver con los costos que pagamos a veces no solamente en combustible, sino también en energía eléctrica. Tenemos a Martín Candel, que es del IAPG, Instituto del Gas y el Petróleo. ¿Es así? Instituto Argentino del Petróleo y del Gas. Del Petróleo y del Gas. Bueno, contanos un poquito, Martín, ¿qué es el IAPG? El IAPG es una asociación civil sin fines de lucro, un instituto técnico, tiene 57 años de existencia y es en realidad un gran foro técnico donde los profesionales de las empresas que trabajan en todas las especialidades de la industria participan en distintas comisiones técnicas para elaborar documentos, intercambiar información, analizar temas y a su vez también tiene actividades de capacitación técnica profesional, de especialización en petróleo y gas, maneja todo el tema de estadísticas de la industria, publicaciones, realización de actividades como congresos, jornadas, workshops. O sea, es un gran foro técnico con toda una serie de actividades, entre las cuales está también divulgar al público en general cuáles son las actividades de la industria del petróleo y del gas en términos que sean entendibles para el no especialista, ¿no? De hecho, ustedes hoy, bueno, acá estoy viendo un cuadernillo, un librito, el ABC de los hidrocarburos en reservorios no convencionales, es algo que están difundiendo en este momento. Así es, ya hace un par de años empezamos a trabajar fuertemente en difundir y hacerle llegar al público en general información técnica para que se entienda qué era lo que significaba todo esto que de golpe apareció con el shale gas, shale oil o no convencionales o hidrocarburos provenientes de formaciones denominadas no convencionales, ya que hay mucha desinformación que tiene que ver también con que tal vez desde el lado de la industria por mucho tiempo tampoco se hizo mucho para informar a la gente y en mucha de esa información que hay se generan ideas equivocadas acerca de qué significa la explotación de estos recursos. Mitos, ¿no? Y mitos, mitos. Mucho mito. Hay muchos mitos que cuando uno los analiza técnicamente no son como se dicen. Entonces lo que tratamos es llevarle a la gente información para que, estando informados, puedan tomar su propia decisión, ¿no? En realidad lo que uno quisiera es que cada uno esté a favor o en contra, pero tomando su decisión en base a información técnica cierta. Claro, que tenga conocimiento. Que tenga conocimiento, ¿no? Ricardo, Sí. y casualmente el mito actual está referido al fracking, que ha cambiado un poquito el escenario. Digamos, el estos fracking días. es la palabra de moda que tiene directa relación con lo que es la producción de los reservorios estos o de los yacimientos estos denominados no convencionales. El fracking o fractura hidráulica en realidad se presenta como una tecnología novedosa que ha aparecido en los últimos años cuando la primera fractura hidráulica se realizó en Estados Unidos en la década del 40 y la primera fractura hidráulica en la Argentina se realizó en septiembre de 1959. O sea que no es nada nuevo. No es nada nuevo, es una técnica que la industria utiliza desde hace más de 50 años en el país. Por eso, disculpa, me decías al principio, en su debido momento no se comentó lo que se estaba haciendo, ¿no? Claro, porque tal vez como no había ningún inconveniente, Claro. de hecho no lo hay en la aplicación de la técnica, nunca hubo ningún problema, no hacía falta estar comunicándolo. Hoy creo que en el mundo que vivimos, hipercomunicado y con la posibilidad de que todo el mundo exprese su opinión por distintos medios, redes sociales y demás, creo que el valor de la comunicación es muy importante. La industria sí lo ha entendido, que en realidad el gran desafío tal vez de la producción de estas formaciones no convencionales no pasa por un tema técnico, ya que la tecnología se conoce, se tiene el conocimiento. Pero parece que pero es un desafío de comunicación. Claro, pero parece que en este desafío de comunicación la vienen ganando a veces los emprendimientos, digamos, las organizaciones ecológicas. O la desinformación en este caso. Claro, Sí. que no siempre están diciendo... Está avalada, técnicamente. Puede ser que dé esa impresión porque son muy activos en todos los medios de comunicación. O sea, es como que tocan la sensibilidad de la gente y... A ver, y ahí volvemos a uno de los objetivos que tenemos nosotros, que es tratar de darle información para que la gente pueda filtrar ciertos mensajes que se le dan.
Es muy fácil movilizar a la gente que no tiene conocimiento y no tiene por qué tenerlo el público en general de un tema técnico tan específico, con algún de estos denominados mitos, como la contaminación del agua o que se provocan terremotos. Y aquí, ciertamente la gente, esa es un mensaje que le llega muy rápido. Obviamente. Bueno, se está hablando del fracking. ¿Qué es el fracking? Contémosles a la gente. El fracking es una técnica que permite mejorar en el convencional la permeabilidad de la formación donde se está contenido el hidrocarburo, y en el caso de no convencionales permite... ¿El convencional qué sería? El que... A ver, vamos a tratar rápidamente de tratar de explicar un poco para que se entienda, porque es muy difícil entender. Un gráfico, el no convencional... Porque vemos a veces en películas donde pinchan, sale el... Bueno, el petróleo se formó por deposición de microorganismos marinos en ambientes lacustres o costas de mares hace entre unos 250 millones de años atrás. Esa deposición de esos microorganismos fue depositándose en el fondo de los lagos y después se fue, por distintas deposiciones posteriores de otras capas, fue penetrando hacia abajo en lo que sería la corteza terrestre. A medida que se fue yendo hacia abajo, o sea, en profundidad, por la presión que ejercía la masa que tenía arriba, aparte por la temperatura que adquiría al irse más cerca del centro de la Tierra, se generó lo que se llamó la cocina geológica. Entonces esos microorganismos se convirtieron primero en querógenos y después en hidrocarburos. Petróleo, gas, depende de la característica de la profundidad y la característica de la formación. Eso está contenido en esa roca que se llama roca generadora. ¿En qué formato? ¿Líquido? No, está en partículas minúsculas, ocluidos, y esa roca generadora, que como es fondo de un lago, generalmente son arcillas, no tiene permeabilidad, o sea, esas partículas de petróleo y gas que están ocluidas no pueden interconectarse ni fluir libremente a través de la roca. La creencia es que de pronto uno encuentra un lago interno de petróleo. No existe, el petróleo siempre está contenido en rocas. O sea, nunca es líquido. Nunca es líquido, pero a nivel de estar contenido en rocas, o sea, no hay un río ni un lago de petróleo en el fondo de la Tierra. Lo que se hace en la perforación es romper para poder lo que se hace es, la roca esa generadora que no permite el libre movimiento del petróleo, si uno la perfora, no genera nada porque no puede moverse ni el petróleo ni el gas. Ahora, esa roca generadora a lo largo de la historia de la Tierra, una vez generado el petróleo, fue teniendo movimientos de la corteza que se fue fracturando naturalmente. Y cuando se fractura, empieza a dejar libre las partículas de gas y petróleo. Si está en contacto con una roca porosa, empieza a migrar, porque es más liviana que el agua, el petróleo y el gas empieza a subir por esa roca. Estamos hablando de un proceso que lleva millones de años. Y esa roca porosa generalmente es lo que se denomina roca reservorio, que cuando esta migración da con una capa que sea impermeable, es como que se empieza a juntar a reunir todo el petróleo y el gas contra este sello de la capa impermeable, y el yacimiento convencional, ¿qué es? Es encontrar esa capa, ese sello, esa trampa, uno perfora ahí, y como ahí sí la roca permite la permeabilidad, por la diferencia de presión que tiene el pozo, el petróleo o el gas fluye y sale. Ahora, desde siempre se supo que en la roca generadora quedaban grandes cantidades de petróleo y gas, tal vez mucho más de lo que migra. Lo que hace el no convencional, que es ir a hacer producir la roca generadora, como no tiene permeabilidad, se le genera ¿cómo? Inyectándole agua a presión, que es la fractura hidráulica, que también se hace en el convencional, pero en este caso se hace en el no convencional. La presión del agua reabre las microfisuras que tiene la roca naturalmente cuando se formó, y se le inyecta arena. ¿Por qué? Porque en el momento que se suelta la presión del agua, por el peso se volvería a cerrar. Entonces los granos de arena hacen de cuña, de elemento sostén, para que esas microfisuras queden abiertas y permitan que vaya
saliendo petróleo y gas. Esa Bueno. es la fractura hidráulica. No hay misterio. No hay ningún misterio y aparte el agua se usa una sola vez en la vida útil del pozo, que es cuando se fractura. Claro, Después después nunca más. fluye. Después nunca Ricardo, vamos a hacer un pequeño corte y luego nos vamos a introducir también un poquito, porque si nos ponemos a plantear, a ver, para entender bien el tema seguramente nos llevaría a varios programas, pero hay un tema que nos interesaría tocar, es ¿qué es lo que, o sea, cómo el fracking hoy día ha bajado el precio del petróleo y por qué baja el petróleo y no bajan los combustibles. ¿Te parece? Vamos a un corte.